Hoy, para darle continuidad a este entendimiento, quiero recordarles lo que ocurrió luego de que Jesús ya creciera un poco más, que ya tuviera una edad adulta. Y nosotros sabemos, según las Escrituras, que nuestro Señor creció obviamente junto a sus padres y no hay registro o no hay muchos registros de lo que ocurrió, por lo menos el único registro entre su nacimiento y su aparición en público hacia los 30 años fue un suceso a los 12 años, donde él desde ese momento ya estaba vislumbrando a lo que había sido llamado. Recuerden que en una caravana de un movimiento de todo el pueblo de Dios, él se queda en el templo y María y su esposo no se dan cuenta en el regreso o se dan cuenta de que se quedó en el templo casi 3 días después. Parece un poco absurdo, pero así fue. Y luego regresan por él y lo encuentran en el templo enseñando. Ese fue el registro que hay como de una edad diferente hasta los 30 que ya empieza a verse todo lo que conocemos ya públicamente de nuestro Dios, de nuestro Señor hecho hombre. Entonces, después de esos 12 años que él no arranca nada público, él vuelve a estar bajo la sujeción de sus padres y, como les digo, hasta los 30 años o llegados ese tiempo es que empiezan a pasar todo lo que conocemos. Esto también nos da una idea de lo importante que es nuestra infancia, nuestra juventud, ¿no? Todos nosotros debemos entender que Dios creó un diseño de familia en donde nosotros como hijos, o por lo menos mientras estuvimos en techo de nuestros padres, tenemos que sujetarnos a ellos, tenemos que estar bajo su guianza, bajo su protección, bajo sus reglas, hasta que Dios nos llame a salir, ¿no? Hasta que Dios nos suelte y dejemos de estar bajo digamos que su hogar, o bajo ese. Mientras tanto, así como nosotros debemos hacerlo, también el Señor lo hizo y estuvo quietico ahí, probablemente aprendiendo, trabajando seguramente al lado de ellos y eso, aprendiendo muchas cosas y muy sujeto y muy obediente a las reglas del hogar de José y María. Sabemos que José murió en algún punto, o por lo menos creemos que muere porque cuando ya él públicamente empieza a hablar, nuestro Señor hacia los 30 años, por lo menos José no aparece por ninguna parte. Entonces parece ser que él en algún punto fallece o algo ocurre, por lo que no aparece más en las escrituras. La que sí aparece es pues su madre María. ¿Y qué ocurre? Después de los 30 años, nuestro Señor, a nuestro Señor se le iban a venir los tiempos más complejos. De una u otra manera, el primer intento de asesinato en contra de nuestro Señor fue cuando él era bebé. Entonces, realmente el estrés y el tener que huir y el tener que ver qué va a pasar y el tener que estar como alerta, sobrecayó o estuvo sobre los hombros de su padre y de su madre, no tanto de él porque él era un bebé en ese momento. Entonces María, José y María fueron los que tuvieron que estar atentos a las instrucciones de los ángeles para poder no caer en manos o permitir que el plan de Dios se truncara a través de la muerte del bebé. Pero entonces en ese momento el bebé no fue como el que tuvo que llevar el peso de esas amenazas. Sin embargo, cuando nuestro Señor ya cumple alrededor de 30 años y empieza a hacer una vida pública de enseñanza, de milagros, de verdad, de empezar de mostrar la verdad a la gente, de empezar a predicar en una aldea, en la otra, caminar muchos kilómetros para ir y enseñar del reino de Dios, esto conllevó a que las amenazas aumentan. Y hay alrededor de 5 intentos de asesinato ya de adulto. Y quiero que leamos varios de ellos para analizar lo que Dios iba haciendo a través de estas amenazas tan fuertes y tan intensas. Porque también es muy importante que sepamos, y no podemos olvidarlo, es que cada vez que nosotros hacemos
más pública nuestra fe, más pública los dones y talentos que Dios nos pone a cada uno de nosotros para que el reino de Dios avance. Cada vez que nosotros hacemos las cosas más evidentes ante el mundo, de esa misma manera los ataques vendrán. Y eso no es para llenarnos ni de temor ni de nada, y ya vamos a leer, sino se trata de que entendamos que eso ocurre. Una semana atrás hablamos que el hecho de que naciéramos de espíritu, que nos convirtiéramos en hijos de Dios, ya nos hace un objetivo primario del enemigo y querrá destruirnos, así como el nacimiento del Mesías en forma humana fue a una amenaza inmediata para las tinieblas y por lo cual lo atacaron. De igual manera nosotros cuando tenemos el nacimiento en el Espíritu nos convertimos en una amenaza o más bien, sí, en una amenaza contra las tinieblas y por ende nos van a atacar. Espíritus malignos van a intentar echarnos hacia atrás, doblegarnos, personas van a pesar, personas usadas por el enemigo van a intentar que demos pasos hacia atrás, situaciones alrededor generadas incluso por el maligno van a intentar desanimarnos, van a intentar que tengamos temor, van a intentar que dudemos y por ende que no entremos al reino de Dios a través de nuestra fe y de nuestra obediencia. Así que eso es muy claro y debemos tenerlo en cuenta porque eso fue lo que pasó también en la vida de nuestro Señor. Sin embargo, aquí no acaban las amenazas. Como les vengo diciendo, ya el Señor Jesús, con una edad mayor y adulta, hacia sus 30 años, empieza su vida pública y acá está uno de los primeros intentos de asesinato ya de adulto. Vamos a ir, por favor, a las escrituras a Lucas, Lucas capítulo 4. ¿Listo? Entonces, por favor, hablan su Biblia, yo también abro aquí la mía. Lucas capítulo 4 y vamos a leer el versículo 20, pero vamos a leer, digamos que todo el contexto. Entonces, yo quiero que ustedes vean lo que pasó desde el versículo 14. Lucas capítulo 4 versículo 14. Leamos esta situación. Tengan en cuenta que aquí Jesús o Yeshua viene de haber estado un tiempo a solas en ayuno y oración, viene de haber sido tentado por Satanás y viene para empezar su vida pública de enseñanza. Entonces ese era el contexto, él estaba listo y preparado para entrar en acción. Satanás ya lo tenía obviamente en la mira, ya lo había intentado hacer pecar, no lo había conseguido, y entonces él empieza su vida de enseñanza en el versículo 14. Es muy, o por lo menos de manera oficial y delante de una sinagoga, que era lo que nosotros llamamos una iglesia. Bien. Y esto es muy importante porque quiero que entendamos que todos nosotros tenemos un púlpito desde donde vamos a enseñar. ¿Cómo es? ¿Qué quiero decir con eso? Que todos nosotros, de una u otra manera, después de convertirnos en hijos de Dios genuinos y después de haber pasado esa presión primaria de las situaciones que quieren desanimarnos o echarnos para atrás, va a venir un momento donde vamos a empezar a enseñar. Lo que pasa es que muchas veces creemos que comenzar a enseñar es aquella persona que se para enfrente de un montón de gente a hablar en un día, en un horario, en un lugar específico. Claramente eso es parte de la enseñanza. Sin embargo, no necesariamente no es el único escenario en donde vamos a empezar a enseñar. Si tú eres un esposo, tu escenario va a ser y va a empezar a ser el corazón de tu esposo y de tus hijos para empezar a enseñar. Si tú estás en una empresa, si tienes o trabajas en un lugar, los compañeros de tu trabajo que te van a empezar a ver como un líder o como un referente de la fe, a ellos o tú serás el púlpito y la voz para que ellos escuchen. Otras puede que sea una madre o una persona que de pronto no tiene tanta vida social, pero siempre tendrá una vecina, un amigo, un compañero, un esposo, un trabajador, un tío, una tía, una abuela, una amistad, en fin.
Tú tienes un púlpito que va a ser escuchado por alguien, por varios o por muchos, no importa la cantidad, pero siempre tendremos un púlpito. Y cuando empezamos a tener un púlpito o alguien nos escucha, empieza nuestro deber de enseñanza y de intentar hacer las cosas correctamente conforme a lo que estoy enseñando. Y aquí fue cuando el Señor empieza a hacer su vida pública de enseñanza. Y apenas lo hace, empiezan la presión por asesinarlo. Miren lo que dice en el versículo 14. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, ya estaba preparado en su espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Él enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Entonces, claro, él empezó a enseñar en lo que llamamos hoy como iglesias y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un Shabbat, en algunas Biblias dice sábado o Shabbat, que es este día cuando se enseñaba en Israel, porque era el día de reposo y no como aquí ocurre en Occidente, sino allá. Este es el día en que todo el mundo frena. Entonces él entró a la sinagoga, es decir, a la iglesia, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Recuerden que en esa época no tenían la Biblia así como la tenemos en un libro compacto, sino lo que ellos manejaban eran rollos, ¿sí? Papiros, y ahí estaban los libros de manera separada. Bien, entonces a él le pasan el libro de Isaías, que es ese mismo libro que nosotros tenemos aquí metido en la Biblia, pero entonces se lo pasan en un papiro, en un rollo. ¿Y qué ocurre? Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito y empieza Jesús a hablar. Hablar no, a leer la ley de Dios, el profeta. Eso está escrito allá en Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Eso fue lo que él leyó de ese libro. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Es decir, él está diciendo, este personaje del cual Isaías habló, del cual se estaba testificando que el Espíritu de Dios iba a estar sobre él para hacer todas esas cosas, esas escrituras se están cumpliendo hoy, hablando de él mismo. ¡Wow! Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Acá hay varios temas que usted, no voy a entrar en esto y no voy a profundizar en esto hoy, pero quiero dejarlo en sus mentes y es lo que se debería hacer en una congregación. ¿Qué se debería hacer en una congregación? Número uno, exponer qué? La palabra de Dios. En la sinagoga, ¿qué hacía Dios? ¿O qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Mesías? Abrir el rollo y exponer la palabra para luego explicar esa palabra. Lo que pasa es que en muchas ocasiones hoy se usa uno que otro versículo, pero realmente se expone, es simplemente un sentimiento o situaciones, lo cual no está mal, ¿no? Porque uno puede usar situaciones de la vida, sentimientos, todo eso está bien, pero realmente todo debe desembocar en la explicación de la palabra. Entonces, las iglesias o la iglesia y nosotros debemos siempre enfocarnos en comprender la palabra y poderla entender. Así que él dice, miren, entiendan, soy yo el cumplimiento de esta palabra. Y muchos se sorprendían y decían, wow, claro que sí. Otro principio es el siguiente, es lo que mucha gente va a percibir. Es decir, ellos empiezan a decir, ¿no es este el hijo de José? Muchos se sorprenderán de ti porque quizás tú y yo también tuvimos una vida, entre comillas, regular, normal e incluso un poco alejada de Dios en el pasado. Muchos se sorprenderán cuando te escuchen desde tu púlpito, desde tu lugar, no importa cuál sea, como le expliqué, enseñar. Y muchos te dirán, ¿acaso no era este el que se la pasaba borracho por allá y ahora nos está hablando? ¿Acaso no era este el que se la pasaba por allí?
con mujeres a toda hora. ¿Acaso no era esta chica la que veíamos llegar tarde en la noche y quizás con muchos tragos de más? ¿Acaso no era este personaje el que no le gustaba hablar con nadie, el que no salía y ahora lo vemos públicamente? Muchos se sorprenderán de que tú empieces a enseñar de Dios desde cualquier área, como lo dije, pero eso no te debe ni inflar ni desanimar, tú debes seguir adelante. Así que el Señor continuó y dijo en la versículo 23, Jesús continuó y dice, seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Ese es otro principio. No muchos te escucharán, o más bien, aquellos que tú esperas que te escuchen, muchas veces no te escucharán. Eso es un poco lo que quiere decir un profeta. No es considerado de esa manera generalmente en su propia tierra. Así que tampoco te debes animar eso, porque muchas veces estamos esperando que ciertas personas en particular nos escuchen, pero muchas de ellas quizás son las que no nos van a escuchar o quizás nos escuchen mucho más adelante. Así que a Jesús tampoco lo escuchaban los que él les pretendía o pretendió en un principio que lo escucharan. Así que otros fueron los que empezaron a creer en él y a escucharlo. Ese es otro principio. Sigamos. No cabe duda de, dice versículo 24, pues bien les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas, dice, ay, me perdí, perdóname. Muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, habían en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Antes de seguir, que esto tampoco es el tema, quiero que entiendan que acá hay otro principio. El principio es no la, el accionar de Dios en una o en otra persona nunca va a ser necesariamente el mismo. Algunos Dios sanará, a algunos Dios no sanará, a algunos Dios les mostrará su misericordia de cierta manera, a otros de otra, porque es que hay veces tratamos de encasillar a Dios. Que si Dios hizo eso por ti, lo va a hacer por mí. Y no quiere decir que Dios no sea bueno, siempre será bueno con todos, pero con su soberanía Él puede hacer lo que quiera y con algunos les mostrará su favor de una manera y con otros de otra. Sigamos. Al oír todo esto, versículo 28, todos los que estaban en la sinagoga, es decir, en la iglesia, se enfurecieron. Pasaron de estar contentos a muchos de ellos a enfurecerse. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo, no solo de la sinagoga, del pueblo. Ay, espérame que hay ¿qué? Un micrófono abierto, en un segundo, que se les abrió a alguien. Ya. Entonces, se levantaron, lo expulsaron del pueblo, no solo de la sinagoga, y lo llevaron hasta la cumbre de la colina. Miren, acá viene el primer intento de asesinato contra nuestro Señor, ya siendo adultos. La multitud lo llevó hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo. O sea, lo llevaron a un lugar literalmente a matarlo, lo iban a tirar. Pero, dice, lo subieron para tirarlo por el precipicio. ¡Wow! Pero dice, pero él pasó por el medio de ellos y se fue. No me pregunten por qué o cómo ocurrió digamos, cómo se salva él de este primer intento de asesinato aparentemente tan fácil, pero ocurre. Es decir, des en cuenta que el hablar la verdad traerá a algunos que te digan, wow, gracias por hablarme esa verdad, pero traerá quizás muchos otros que te quieran matar por decirla. Y es que acá no se nos olvida que esto empieza a ser una guerra de pensamientos. Esto empieza a ser una guerra entre la verdad y las miles de mentiras que muchos hemos creído en algún punto. Y no solo hablo de aquellos perdidos, ¿no? De las mentiras que quizás creíamos o creen los que todavía ni siquiera conocen un poquito las escrituras. Hablo también de las mentiras de los
que ya han creído, o por lo menos ya hacen parte de una congregación. Des en cuenta que los que intentaron matar la primera vez al Mesías eran parte de la sinagoga. Es que a veces, a veces pensamos que el enemigo o los enemigos de la fe son únicamente los que no hacen parte, digámoslo así, de una congregación o de una iglesia y creemos que ellos son los enemigos. Pero ¿saben? Muchos enemigos se levantarán de donde ya hacen parte y quizás son miembros, entre comillas, de una congregación. Porque cuando que tú seas o que alguien sea parte de una congregación no quiere decir que vaya a respetar o amar la verdad del Señor y su palabra. Así que cuando Jesús, cuando nuestro Yeshua les confirma que Él era ese Mesías, porque aunque no se los dijo literalmente, les estaba diciendo esto que escribió Isaías, que está refiriéndose al Mesías, al libertador, soy yo. Eso es lo que les estaba diciendo. Algunos lo tomaron bien, pero muchos más lo tomaron muy mal, lo quisieron matar. Así que cuando tú hables verdad a un compañero, a un familiar, a una amistad, a un hijo, a un hermano, a un abuelo, a un tío, e incluso al enemigo que te persigue o al vecino o a quien sea a quien tú le hables desde tu púlpito personal. La verdad, no te desanimes si un día tu verdad, que no es tuya, sino que viene de Dios, no se acepta. Tienes que entender que habrán personas que lo vean y otras que te quieran matar, literalmente, por decir la verdad. Así que al Señor lo quisieron por primera vez matar a sus alrededor de 30 años, tirándolo literalmente desde una colina al precipicio. Primer intento de asesinato, después del que ya hablamos que cuando era bebé, ¿no? Porque apenas era bebé, ya lo supimos, lo quisieron asesinar también y José y María escucharon al ángel y huyeron a Egipto. Pero este fue el segundo, vamos a decir, el segundo intento de asesinato fue este, ya siendo el grande. Vamos a leer un tercer intento de asesinato, porque es que cuando estamos metidos en la fe tenemos que entender que hay una guerra y no tenemos que tener temor, pero se van a levantar muchos diciendo cosas y queriéndote sacar del camino a causa de lo que hablas de parte de Dios. Vamos ahora a Juan. Juan capítulo 5 versículo 18. Voy yo también con ustedes. Juan capítulo 5 versículo 18. Uy, esperen que me quede en Lucas. Ay, Dios. Esto es importante lo que estamos hablando porque estudiar la manera como, digámoslo así, persiguieron al nuestro Señor, tiene que darnos herramientas y principios y carácter para entender lo que nosotros podemos llegar a vivir e incluso podríamos estar viviendo en este momento. Para no desanimarnos y no tener temor, porque a la final esto que estamos leyendo es para no tener temor. A mí me pasa mucho también. Mi púlpito hoy en día también, no es el único, es la iglesia, pero tengo muchos más púlpitos en casa, con amistades, en cursos que hacemos, todo eso. Así que el exponer la verdad de Dios me trae gracias, muchas gracias de algunos o agradecimientos de muchos, pero también el que me quisieran matar, lo entiendo, o que, esto que estás diciendo, esto no es verdad, y esto no sé qué, aunque no se puede refutar con las escrituras, pero no, y hay contra, y yo lo único que hago es, Señor, yo estoy cumpliendo tu voluntad, tú verás qué haces en el corazón de cada persona, pero dame a mí la valentía para seguir adelante, inclusive si me quisieran matar. Eso es lo que tiene y quiere Dios que pase en tu vida, porque todos tenemos un púlpito, acuérdate. Y todos tenemos que hablar de otra manera y dar testimonio de Él en algún lugar. Miremos por otro lado. ¿Dije cuál? ¿Me ayudan? Juan 5 18. Vamos a ver. En esta oportunidad, pero vamos a leer un poquito antes. No, desde el 16 vamos a leer. Juan 5 16. Miren lo que dice.
Este es otro intento de asesinato. Vamos a decir el tercero, el de bebé, el que ya leímos, y este es el tercero. Precisamente dice eso. Por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en Shabbat o en sábado. Pero Jesús les respondía. Quiero que entiendan lo que estaba pasando en el contexto. Para que entendamos el contexto por el cual estaban tan bravos, vuelvan al capítulo 5, pero al versículo 1. ¿Listo? Entonces Juan 5:1 dice así, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Entonces en cuenta algo que es el mismo principio de antes. Habían muchos enfermos, pero por algún motivo Dios, nuestro Señor, se enfocó en uno. Porque es que a veces siempre decimos, y la gente muchas veces se desanima porque quizás Dios hizo un milagro de sanidad o de lo que haya sido, de restauración en unos o en una persona, y entonces si no ocurre de la misma manera o no ocurre contigo o con el que tú querías, te desanimas y te alejas. No, esa es la soberanía de Dios. Habían muchos enfermos, Dios, Jesús se enfocó en uno en ese momento. Y dice, cuando Jesús lo vio, versículo 6, allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, ¿cuánto? 38 años, imagínense, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Qué triste, ¿no? Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y se echó a andar. Pero ese día era Shabbat o día de reposo, o este día que estamos viviendo. ¿Y qué ocurrió? Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es Shabbat, no te está permitido cargar tu camilla. Mire, mire lo que estaba ocurriendo. En vez de celebrar el milagro de la sanidad de este hombre que tenía, que no podía caminar durante los 38 años de vida que tenía prácticamente, se enfocaron es en decirle, usted está cometiendo un pecado por llevar su camilla en día de reposo. Qué triste, ¿no? Obviamente en el día de reposo Dios quiere que paremos de buscar nuestro desarrollo económico, como le hemos hablado, que nos enfoquemos en las necesidades del prójimo y en la adoración en conjunto con Dios. En fin, es un día de reposo, pero ellos llevaron a otro nivel y pusieron reglas que Dios nunca había dicho del día de reposo, entre ellas que no podían hacer casi literalmente nada, ningún movimiento y por ende estaban acusando a la hora sanado de manera milagrosa porque estaba moviendo su camilla en ese día. Imagínense la locura. Hoy es Shabbat, hoy es sábado, no está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. Le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era. A mí me parece esto increíble porque muchos milagros ocurrieron por la fe intencional de alguien. Es decir, muchos milagros ocurrieron porque alguien levantó la mano y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, que no puedo hacer esto o aquello, o le llevaban, pero este hombre fue un milagro atípico, porque este hombre su milagro no ocurrió a causa de que él voluntariamente llamara al Señor, sino de la misericordia unilateral de Dios que él manifestó por este hombre. ¿A usted no le parece esto maravilloso? Porque esto rompe los esquemas en el sentido de que hay cosas que ocurren en nuestra vida que no necesariamente las pedimos nosotros al comienzo, sino que Dios es un misericordia Dios humano, aun cuando nosotros ni siquiera lo hubiéramos pedido. También es una manera de operar de Dios. No siempre lo hace así. Muchas veces lo hace por nuestra fe al pedírselo, pero otras veces de una manera soberana, Él inclina su mano por literalmente compasión y misericordia. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Ni sabía quién era, a diferencia de muchos otros que sí lo sabían. Así que él dijo,
El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. Le respondió, ¿quién es ese hombre? Y él dijo, el que había sido sanado no tenía ni idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en ese lugar. Después de esto es otra verdad, ¿no? Cuando una persona realmente es humilde, tiene los pies sobre la tierra, entiende el reino de Dios y sabe que es una herramienta de Dios y no Dios, porque es que muchos se creen ya dioses, entonces quieren es mostrarse cuando algo ocurre, en vez de trabajar en silencio y dejar que Dios opere y dejarle el crédito a Dios. Tú, si eres usado por Dios un día, lo que no debes hacer es sacar pecho como si tú hubieras sido el que lo hubiera logrado. Tú, al igual que el Mesías, haz esto. Si Dios te usa, simplemente escabúllete entre la gente y no necesariamente tienen que aplaudirte a ti. Esto es otro principio que vemos allí. Jesús no buscaba sacar crédito. Jesús simplemente quiso tener misericordia y se apartó para que el crédito lo tuviera directamente el Creador. Después de esto, versículo 14, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, le dijo Jesús, wow, y no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Eso es muy importante. La misericordia de Dios para nuestra vida y el hecho de que Él intervenga a nuestro favor nos da también la responsabilidad de no seguir en las mismas en que andábamos. Porque muchas de las consecuencias que ocurren en nuestra vida, o malas, por decirlo de alguna manera, también pudieron haber llegado a causa de nuestra desobediencia a Dios. No por ello, Él no nos va a ayudar, porque si no sería imposible que alguno de nosotros hubiera sido ayudado por el Mesías, porque todos lo hemos hecho mal de una u otra manera. Sin embargo, que la misericordia de Dios sea evidente en nuestra vida para que Él nos sane, nos levante, nos libere, nos restaure, nos perdone, nos trae una responsabilidad en sí y es el de cambiar nuestra vida y buscar la obediencia genuina a su camino, el que Él nos muestra. Así que este hombre es luego encontrado por el Mesías y le dice, mira, ya has quedado sano, buenísimo. Qué chévere, estoy feliz por ti, sin embargo, necesito que entiendas algo. Deja tu vida pasada de pecado y enfócate, no sea que algo peor te ocurra en el futuro. Wow, eso es algo que el Señor nos tiene que decir hoy a todos nosotros, porque tenemos que cuidar el que Dios haya aparecido en nuestra vida. No podemos seguir igual. Versículo 15. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Ahí sí se enteró. Ah, ya entendí quién era él. Venga, les voy a decir quién era. Ustedes me preguntaron quién era. Era él. Este fue el suceso que causó la ira de aquellos que aparentemente guardaban la vida de fe. Porque recuerdan que ahora lo que vamos a leer fue un ataque directamente de aquellos que, entre comillas, conocían a Dios y las Escrituras. Increíble que el ataque más fuerte que puede venir contra nuestra vida no necesariamente va a venir de aquellos que no conocen a Dios. Quizás pueda venir de aquellos que en teoría son parte del pueblo de Dios, que en teoría, que aparentemente lo son. Los mismos que están dentro de las congregaciones, los mismos, wow, increíble que ahí puedan estar la mayor cantidad de enemigos contra alguien que de verdad, genuinamente, ha sido transformado por Dios. Increíble. Así que miren ahora sí entendiendo el contexto, versículo 16, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en Shabbat o en sábado. Es decir, ellos malinterpretaron el mandamiento y lo que hicieron fue pensar que Jesús estaba rompiendo la ley. Eso te va a pasar mucho, porque cuando tú comprendes las escrituras, muchos van a decir que tú las estás rompiendo y por eso te van a odiar. Pero si tú sabes, tienes los argumentos, la Biblia ha sido revelada a tu vida y con seguridad y entendimiento sabes lo que dices y Dios te lo ha mostrado, mantente firme así te critiquen, porque ellos mismos te criticarán. Y miren, pero Jesús les respondía, es decir, Jesús, que ya sabía que lo estaban atacando, les decía, mi padre aún hoy está trabajando, diciéndoles en Shabbat, y yo también trabajo, pero él no se,
No se refería a un trabajo económico, él refería a un trabajo de salvar vidas, de sanar. Por eso cuando nosotros le decimos a la gente que tiene que trabajar en un hospital, de salvar vidas, en la seguridad, para proteger la integridad de la gente, y se siente en su conciencia quizás mal porque creen que están pecando en el día de reposo por hacerlo, decimos, no, claro que no. Si ese es tu trabajo, dale, trabaja, porque el Señor trabajaba y no paraba de dar protección y vida y sanidad y libertad en el día de reposo. Esa era la interpretación correcta y por eso ellos no lo entendían y estaban bravísimos con el Mesías. Así que los judíos, 18, versículo 18, redoblaban sus esfuerzos no era para sacarlo de la sinagoga, no, redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba, según ellos, el Shabbat o el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. No voy a seguir leyendo, pero lo que quiero que entiendan es que en este instante, dice, redoblaban sus intentos de matarlo. Wow, en vez de bajarse las aguas, se estaban era subiendo. Y ya no era simplemente los de la sinagoga, los que participaban, que quisieron tirarlos desde la cúspide que ya hablamos, sino ahora eran ya los líderes, líderes, líderes de todo, tratando de desaparecer a este varón, a nuestro Señor. Miren otro intento de asesinato, o por lo menos intento de... mm, perdón. En otras versiones no dicen solo sus esfuerzos para matarlo, sino en otras versiones dice que quisieron apedrearlo. No sé si ustedes sepan, pero una de las muertes que ocurría en esa época, cuando en teoría se rompían algunos mandamientos, era apedrear a las personas. Cogían mucha gente, cogían piedras, reunían a la persona y le empezaban a tirar piedras, obviamente en la cabeza, en todo el cuerpo, hasta matarlo. Imagínense que en ese momento quisieron hacerlo, ahorita nos van a hablar más de eso. Miren lo que ocurrió en ese mismo Juan, pero en capítulo 8, pásese un poquito más adelante, capítulo 8, ya nos quedan unos minutos para terminar, capítulo 8, versículo 58. Vaya conmigo allá. En una conversación que, bueno, vamos a leer desde el 48 para no quedar tan perdidos, igual es cortico. Juan capítulo 8, versículo 48. Miren lo que ocurrió en ese momento. No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, replicaron los judíos. Le estaban diciendo a Jesús que estaba endemoniado. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Miren, esto es un principio también. Hay gente que te va a ver tan mal porque tú camines en la fe correcta y como Dios manda, que van a decir que estás loco y que estás endemoniado. Una mujer cuando un hombre, cuando se quieren guardar en virginidad hasta casarse, muchos le van a decir que están locos. Que tonto. Perdón la expresión, pero que idiota. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que ya no veas pornografía? ¿Cómo es posible que ya no quieras, entre comillas, tener sexo con alguien mientras, porque ya somos adultos y ya no entendemos todo? Y te van a decir de todo. Muchas personas te van a criticar si dejas de tener una vida nocturna, de esas locas que tomaban y hacían y deshacían. Muchos te van a criticar por hacer la voluntad de Dios, por perdonar a aquella persona que te hizo tanto daño. Y decir, pero en vez de vengarte, ¿vas a dejar pasar por alto esta ofensa? Por Dios, qué tonto eres. Muchos te van a criticar por cómo vives tu fe ahora, porque ya no te vas un sábado a hacer X cosas, sino te reúnes aquí para escuchar la palabra de Dios. Qué tonto eres, qué bobo eres, porque cambias tu manera de manejar tu cuerpo, porque te alimentas de otra manera, porque empiezas a ver la vida de otra manera, porque ya no haces ciertas situaciones. Te van a criticar, te van a decir que estás loco y endemoniado, pero tú debes estar claro. Si es de la palabra de Dios, tú no estás ni endemoniado ni estás loco, al contrario, estás más cuerdo que todos ellos que te critican. Así que Jesús dijo, yo no estoy poseído por ningún demonio. Tan solo honro a mi Padre. Miren lo que es. ¡Wow!
El honrar a nuestro Padre a través de nuestra obediencia para muchos será locura y quizás endemoniado. Pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. ¡Wow! Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, de que él vuelva a tener conversaciones y el ataque por personas que aparentemente conocían las escrituras? Increíble. No era cualquiera X por ahí. Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú para venirme a decir? Yo me acuerdo que una vez, una de las primeras conversaciones que yo tuve tratando de enseñarle a algunas personas ocurrió en una cocina. Y yo llevaba algunos meses de haberme convertido. Y recuerdo tanto porque me quedó en mi mente. Estábamos una, dos, tres, cuatro, cinco personas, incluyéndome, o sea, cuatro y yo, en una cocina de una casa y empezó a salir el tema de la fe. De esas cuatro, una era quien me enseñó de Dios. Entonces él tenía más conocimiento, más entendimiento, claramente, y tenía pues en ese momento más seguridad en términos de lo que hablaba y más capacidades, digámoslo así, porque yo estaba recién aprendiendo, yo no llevaba mucho. Y los otros tres eran personas que estaban escuchando ahí como que empezaron a debatir un poquito de la fe. Mi amigo, el que tenía más entendimiento, obviamente era el que les hacía más frente a las preguntas u objeciones que ellos plantaban acerca de la fe. Y en uno de esos comentarios algo dijeron los otros tres, y yo, con una, entre comillas, inmadurez todavía, porque estaba aprendiendo, pero con una seguridad y una claridad de lo que yo estaba diciendo, porque ya de lo que había poco que había aprendido lo entendía. Una de las cosas que ellos dijeron la intenté yo, entre comillas, plantear de una manera más clara para que se aclarara el asunto. Y lo primero que me dijeron apenas hice mi comentario es, ¿y usted qué nos viene a hablar si usted hasta ahora está aprendiendo? Y adivinen qué hice yo, me callé. ¿Por qué? Ahora no estoy diciendo que tocaba seguir hablando, no, pero yo estaba aprendiendo, no me desanimé porque hoy miren todo lo que hablo, yo enseño, sí, nunca me desanimó ese comentario, pero lo que sí mostró o pude ver en su corazón es cómo cuando alguien dice la verdad, así lleves mucho o poco, cómo te puede incomodar cuando tú quieres plantarte en la mentira. Así seas parte de una congregación, es increíble. Y ellos no eran parte de una congregación, pero de una vez me trataron de decir casi que lo que le dijeron a Jesús aquí. ¿Y tú quién te crees para venir a hablarnos? ¿Por qué? Porque ellos conocían que yo no sabía mucho y que estaba aprendiendo. Entonces eso desmeritaba mi palabra delante de ellos, así pudiera yo decir alguna verdad. Así que no te desanimes porque al comienzo puedes recibir un tipo o alguno de estos comentarios. Tienes que seguir adelante. ¿Quién te crees tú? Le preguntaron a Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Qué bueno, ¿no? El que ustedes dicen que es su Dios realmente es mi Padre. Tremendo, ¿no? Aunque no lo conocen. Wow, o sea que hay gente que dice que cree o que sabe quién es Dios, pero no conoce a Dios. Eso es lo que nos está enseñando el Mesías. Yo, en cambio, sí lo conozco y eso sí se los puedo decir yo a ustedes. Yo conozco a aquel que les predico. Yo no sé si usted tiene esa seguridad y yo quiero que usted llegue a tenerla, no porque yo se lo digo, sino porque usted tenga esa claridad, esa convicción y ese entendimiento de la palabra que usted puedan decir, yo conozco a Dios, yo sé lo que estoy diciendo. Por eso cuando yo le hablo de cosas, yo sé lo que le estoy diciendo y le puedo dar, puedo mostrarlo porque sé lo que estoy diciendo. Y después que dijo, yo sé lo que estoy diciendo. Yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. ¡Wow! Pero lo conozco y cumplo su palabra. ¡Wow! Qué lindo que podamos todos decir eso en algún día. Yo sí conozco al Señor y por eso cumplo su palabra. No hay nada que decir. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham?
Versículo 58. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. ¡Wow! Jesús les acaba les revelar, no de revelar, de decirles, porque ellos no se les reveló, si se hubiera revelado hubieran creído en él, pero les acaba de decir una cosa increíble, y es que Jesús es eterno, que Él era Dios, solo que se había encarnado hace poco. Él dijo antes de que Abraham fuera, hablándole de miles de años atrás, o de cientos de años atrás, yo soy, y lo dice en presente. Es decir, yo siempre soy. Yo no, a Jesús no lo podemos tratar como él fue o él será. No, él es, él siempre es, él está aquí, él es hoy y él seguirá siendo mañana y él seguirá siendo en el futuro así tú y yo ya no estemos. Porque él es eterno, él no tiene principio ni fin. Y antes de que Abraham existiera, él ya existía. Jesús fue testigo de todo lo que ocurrió en la antigüedad, incluso antes de que fuéramos creados o cualquier cosa fuera creada en la tierra. Yeshua es el Logos, la palabra de Dios hecho hombre. Eso siempre ha existido y siempre existirá. Y Él lo dice. Ciertamente te aseguro, les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y por decir la verdad, versículo 59, ¿qué ocurrió? Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Nuevo intento de asesinato. Pero por algún motivo Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Como no le había llegado la hora de su muerte, Dios lo protegía y de una manera milagrosa salía de esas adversidades. ¿Qué quiere decir eso? Un principio clave. Todos nosotros tendremos adversidades, nos pullarán, nos tratarán de callar. Obviamente tenemos que ser astutos, tenemos que estar muy conectados con Dios para manejarnos correctamente en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en donde tú te manejes, en la casa donde trabajas, en el lugar donde te desempeñas, en tu familia. Siempre con astucia, pero nunca con miedo, porque Dios va a proteger tu vida hasta el día en que se cumpla su voluntad. ¿Cuándo? No sé, algunos digamos, todos queremos llegar hasta viejitos y no necesariamente la voluntad de Dios con nosotros puede hacer llegar hasta viejitos. Yo con eso no estoy diciendo que mañana nos vamos a morir. Todos nos gustaría estar mucho tiempo en esta tierra. Sin embargo, lo que quiero decirte es, no tengas temor de hacer la voluntad de Dios. Así te critiquen, así se levanten contra ti, así te digan que estás loco y endemoniado, así no te crean, así digan que ellos sí conocen a Dios y tú no, o así te digan incluso mentiroso. Tú sigue adelante si conoces la palabra de Dios, si sabes de quién estás hablando, si puedes decir que sabes a quién, que predicas a quién, que conoces a quién predicas desde tu púlpito, porque acuérdate que todos tenemos un púlpito, sigue adelante. Y lo quisieron matar a pedreadas. Y hay con este término, lo intentaron matar también, si vas conmigo en Juan capítulo 10 versículo 30 más adelantico. Juan capítulo 10 versículo 30 dice, mm, perdón, sí, desde el versículo 30 el Padre y yo somos uno, es decir, Yeshua aseguró que el Padre y él eran uno, eran el mismo. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, otra vez con pedradas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Y esta respuesta es muy común. A veces yo digo, me siento identificado porque a veces yo digo, yo enseño esto o aquello o aquello. Si está en la palabra, si te lo demuestro, ¿por qué me quieres apedrear por eso? ¿Por qué no por qué no lo quieres aceptar? Como si yo estuviera hablando por mi propia cuenta. Y mira donde Jesús decía, o más bien la excusa que tienen los demás. No te apedreamos por ninguna de ellas. O sea, ellas no tenían cómo refutarle. Aún así decíamos, pero, no, pero igual te vamos a apedrear. Sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. El que quiere hacerte con la contraria, va a encontrar siempre alguna excusa para hacerlo. Así tú hagas todo bien. Por eso no el que haya oposición a tu vida o a la nuestra por hacer lo que Dios demanda, no necesariamente va a ser porque tú estés haciendo algo mal. Es porque el que tiene el corazón que no quiere aceptar la verdad, te va a buscar apedrear, así no exista forma. Pero va a encontrar alguna, así no sea verdad, para buscar apedrearte, matarte. Y después, ¿qué dice?
¿Y acaso respondió Jesús, no está escrito en su ley? Yo he dicho que ustedes son dioses, dioses pero en minúscula, ¿no? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo, tan solo porque digo yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Y esto es muy importante porque Jesús en este momento apeló no solo a lo que él decía, que era verdad, sino a su testimonio. Les empezó a decir, ok, ustedes siguen refutando, aunque no es verdad, que lo que yo digo no es verdad. Entonces, si no quieren aceptarme a mí por lo que digo, deberían aceptarme por mis obras, lo que yo hago, lo que yo he hecho en nombre de mi Padre, lo que respalda lo que les estoy diciendo. Pero ellos ni así iban a doblar porque su corazón estaba totalmente en orgullo. Y esto es muy importante porque tu vida, la del pasado, tu vida pasada, ya está, fue perdonada por Dios. Tu vida pasada no tienes por qué darte más golpes de pecho. Lo que fue, como dicen por ahí, y si Dios te perdonó, ni siquiera tú te deberías juzgar. Ahora, el que ya conozcas a Dios te va a dar una responsabilidad mayor porque debes cuidar tu testimonio para que un día aquellos detractores de tus palabras no solo puedan ser, digámoslo así, expuestos a que están haciendo las cosas mal en contra de ti por lo que te acusan de una manera injusta, sino porque no pueden ocultar las buenas obras que hay detrás y respaldan lo que tú eres. Porque si el Padre está contigo, bendecirá la obra de tus manos. Y no solo hablo de trabajo, sino de lo que tú vives, de tu familia. Y yo con eso no estoy hablando de una perfección absoluta donde no puede haber un error. Estoy diciendo es que de una manera evidente la bendición de Dios estará detrás de ti. Te perseguirá. La Biblia dice que las bendiciones nos alcanzarán porque nos van a perseguir. Y es que nosotros estamos atrás de las bendiciones cuando no entendemos que el vivir en comunión con Dios y buscando obedecer su palabra nos asegura que las bendiciones nos alcancen. Tú no tienes que estar preocupado por ellas. Tienes que estar preocupado ahora por lo que vives delante de Dios en comunión. Así que por haber dicho eso, lo querían que apedrear. Y versículo 29 que dice, el 29, 39, perdón, del capítulo 10, nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se le escapó de las manos. Con esto termino diciéndoles el nuestro Mesías fue abordado una y otra vez, varias veces, para asesinarlo. Obviamente sabemos que llegó su momento y él mismo lo dijo, mi momento ha llegado y él mismo fue y se entregó. Muchos pensaron que estaban finalmente saliéndose con la suya, pero ellos no entendieron que nunca se salieron con la suya. Simplemente que dentro del plan de Dios, su muerte en ese momento era el tiempo. Tú y yo tenemos un día donde será nuestro tiempo y no podemos tener temor de vivir. Vivir tiene riesgos. Simplemente salir a la calle cada día es un riesgo, pero el riesgo no debe llevarnos al miedo. Más bien deberíamos tener la claridad y la tranquilidad de decir, no sé cuándo será mi último día, pero sé que hoy estoy haciendo la voluntad de Dios. Si tú cada día estás haciendo la voluntad del Padre, puedes vivir en paz. Y el día que tú y yo tengamos que partir de esta tierra, no será una pérdida, siempre será el plan de Dios, como fue y ocurrió con el Mesías, que ya ha llegado su momento, la muerte lo alcanzó, pero así como él y la muerte lo pudo sostener en el Seol, que es el lugar de los muertos, y terminó resucitando, tú y yo también, si somos sus hijos y vivimos para Él, ni la muerte podrá detenernos, pues también seremos resucitados para vivir por siempre. Vamos a orar y terminamos con este entendimiento de las amenazas que vienen a nuestra vida a causa de que vivimos y practicamos ahora la verdad que Dios nos enseña y que es la única. Y que Dios nos ayude a sostenernos en esa verdad hasta el final. Padre, gracias por lo que hoy pudimos hablar en esta hora que pudimos exponer tu palabra y analizarla en conjunto.
Yo te pido que nos ayudes a todos los que estamos aquí presentes a extraer estos principios que pudimos ver y a ponerlos por obra, a que nuestro carácter sea fuerte, sea cada día más parecido al de nuestro amado Yeshua, que cada día ese carácter nos lleve a ser más grandes en el reino de los cielos, más poderosos, más maduros, y que el testimonio tuyo a través de nuestra vida sea nuestro mayor respaldo. Te damos gracias y te damos toda la honra a ti en esta mañana, y que el resto de semana y día sea de completa bendición. Te bendecimos y gracias, Señor. Amén.